Sé tú con nosotros hablándonos y sea tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén, sean todos bendecidos, qué lindo verlos. Qué bueno es saber que tienen 2 cultos. Grave para los pastores que hay que predicar 2 prédicas, armar todo. Bueno, ustedes son 2, así que fácil. Pero también al mismo tiempo bueno, porque hay tanto que hablar. El Señor está hablando tanto, está moviendo tanto, que en verdad es bueno que la iglesia lo entienda y que se mueva también en eso para la gloria de Dios. Amén. Hace 1 mes y medio estuvimos en Argentina ministrando y haciendo actos proféticos que el Señor nos mandó. Y una de las palabras que Dios nos dio es que es un tiempo de cambios. Y ustedes están entrando en ese tiempo de cambios. El hecho de cambiar a otro lugar más grande, más amplio, un lugar donde sea estable, porque tienen que armar cada domingo, es parte de lo que el Señor está haciendo. Así que me alegra mucho cuando Mauricio me llamó el otro día para decirme: tenemos nuevo lugar, ha pasado esto, y me empieza a contar. Es ver la palabra hecha realidad de lo que hemos declarado, porque es tiempo de cambios. Así que acostúmbrate al cambio, y si puedes hacer cambios en tu vida, en tu casa también, acércate a estos cambios que el Señor está haciendo. Amén. Hoy quiero hablarte un poquito más personal. Ya sí te voy a jalar la oreja, como siempre vengo a veces a jalarles, pero estamos en un tiempo de avanzar y de entrar ya en lo que el Señor nos está mandando a hacer. Amén. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos a leer desde el versos 1 al 12. Ezequiel 47, versos 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fue el de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón que hacía hacia el oriente, llevando un cordel. Este varón es un ángel, por si acaso, en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro al lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren de estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas, y junto al río en la ribera y al un lado y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. A sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer su hoja y para medicina. Esta es una visión profética que tiene el profeta Ezequiel de lo que el Señor quería hacer con Israel. Y lo que él quería era prácticamente reunir los ríos con el mar. Los ríos habla de las vidas, habla de Israel, habla de Jerusalén, y el mar es Dios. Y decía que cuando las aguas de los ríos se junten con el mar, recién se sanarán las aguas. ¿Cuántos quieren sanidad? ¿Cuántos quieren una vida sana, una familia sana, un mover sano? Eso va a venir cuando los ríos se junten con el mar. Eso está diciendo la visión. Tú eres ese río. Y cuando tú te juntas con el mar, que es el Señor, empieza a fluir la sanidad y empieza a haber una victoria. Pero no solamente esto va a pasar, sino que también te habla de prosperidad. El versos 9 y 10 te habla que habrá muchos peces, de muchas especies, como el mar grande. Los peces te habla de prosperidad. Jesús multiplicó panes y peces. ¿Estamos? Jesús hizo sacar una moneda de un denario de un pez para pagar impuestos. Milagros. Entonces, cuando hablamos de peces, estamos hablando de una provisión sobrenatural, de prosperidad. Amén.
Pero también habla de árboles que dan fruto. Uno, que dan fruto, y dos, que dice el versículo, sus hojas son de sanidad. Trae sanidad sus hojas. Su hoja para medicina, dice el versículo. Entonces aquí vemos que en verdad hay un movimiento que Dios quiere ver. ¿Cuántos quisieran vivir ese movimiento? ¿Cuántos quisieran ver esos árboles? Ahora esos árboles somos nosotros. ¿Qué tipo de árboles somos? Árboles de justicia, dice la palabra. Plantío de Jehová, árboles de justicia. Entonces no solamente te está hablando de una visión bonita, de que hay un jardín hermoso y arbolitos, un bosquecito. No, te está hablando de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando los ríos se juntan con las aguas, ahí viene un movimiento tremendamente grande. Ahí viene un movimiento tremendamente sobrenatural, de sanidad, de prosperidad, de justicia. Suena bonito, ¿no? Y todos queremos eso. Pero para que lleguemos a eso tenemos que vivir la primera parte de este versículo. Amén. Todos queremos esa prosperidad. Que los peces nos den dinero para pagar impuestos, para pagar deudas. Qué lindo sería, ¿no ve? Que los árboles, su hoja sea para medicina y no hay enfermedad en nuestra casa, en la iglesia. Y tantos versículos nos habla de que Dios nos quiere así. La pregunta inmediata es, ¿por qué no vivimos esto? ¿Por qué todavía hay enfermedad en la casa? ¿Por qué todavía no tenemos la prosperidad que quisiéramos tener? Quizás algunos no tienen deuda, pero tampoco tienen ahorros o tienen las cosas que quisieran. ¿Por qué no vivimos la justicia? Empezando en nuestro país, que es tan injusto. Tanta corrupción que está saliendo a luz. Dios la está sacando porque algo viene. Pero ¿qué va a pasar? Cuando los ríos de Bolivia se junten con el mar, que es Dios, ahí va a producirse algo. Pero para que lleguemos a eso, hay que vivir la primera parte del capítulo. Esta primera parte, ¿qué es? Un proceso. Tenemos que vivir un proceso sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuál es el proceso? Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Dónde estaban las aguas? Hasta los... ¿Dónde es el tobillo? Aquí, ¿no ve? Entonces estaba caminando en las aguas. Sus pies enteros estaban bajo las aguas. Y cada vez que hablamos de los pies, bíblicamente hablando, en una forma profética, los pies te hablan del caminar. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿qué estaba haciendo? Estaba limpiando su camino. Estaba limpiando de dónde habían venido ellos, su pasado. ¿Y qué les dice? Lávense los unos a los otros. Es que nosotros debíamos lavarnos los pies. ¿Qué es esto? Ministrar nuestro caminar. ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo te ha ido esto? ¿Qué ha pasado en tu camino? ¿Ha habido una piedra de tropiezo? ¿Alguien te quiso hacer daño? ¿Cómo fue tu camino? Y deberíamos ministrar eso, sanar eso. Amén. Entonces la primera parte es esto: caminar. Caminar en las aguas habla de cómo estás tu diario vivir. Prácticamente todos estamos en ese nivel. No importa que tengas años en el Señor o que eres nuevito. Si tú crees que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, ya estás caminando en las aguas. Las aguas llegaron al tobillo. Está empezando el río a salir. Amén. Casi todos están ahí. Algunos están más adelante. Pero no nos hemos venido a quedar solamente a que las aguas estén en el tobillo. Si tú crees que esto es el evangelio, venir un domingo al culto, venir un día a la semana a una reunión, si tú crees que eso es el reino de los cielos, estás recontra equivocado. Pero mucha gente se ha quedado en eso. Las agüitas en los pies, se ponen a jugar, vienen el domingo, danzan, se enojan, se van, no sé. No me dormí, no voy, estoy cansado, enfermo, no voy. No sé cómo será tu vida, pero lastimosamente mucha gente se ha quedado ahí, en una comodidad de estar con las aguas solo hasta los pies. Ahora Dios no te quiere ahí. ¿Qué quiere? Un río. Amén. ¿Cuál es el siguiente paso del proceso? Versículo 4, la primera parte del versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. La siguiente parte es rodillas. Ahora, cada vez que en la palabra te habla de rodillas, algo de las rodillas, te está hablando de servicio. Dile del lado, ¿estás sirviendo? Ahora, no estoy hablando de un servicio congregacional. Los de la alabanza, los hermanos sugieres, los de maestros de niños, los de las cámaras, fotografía. No estoy hablando de ese servicio solamente. Es parte del servicio. Estoy hablando, ¿estás haciendo un servicio fuera de la iglesia? ¿Estás haciendo un servicio en tu trabajo, en tu casa? ¿Sirves a tu casa?
O eres el papá mandón y me sirven a mí porque yo trabajo, yo doy la plata. Hay papás así. Los hijos que ellos mandan y todos los papás corriendo por el hijo. ¿Cómo está el servicio en la casa? ¿Cómo está el servicio allí en tu trabajo? Seas tú el que mande en el trabajo o al que le mandan, pero estás haciendo un servicio. Ese es el punto. Si tú estás en un servicio, las aguas llegaron a tus rodillas, hermano. Porque todo aquel que está en servicio ora, todo aquel que está en servicio se humilla delante de Dios, todo aquel que está en servicio hace distintas actividades para el Señor. Servicio, amén. Entonces, ¿estás en servicio? Esas son las rodillas. ¿Hacia dónde estás arrodillándote? ¿O estás sentadote y no haces nada, entonces las aguas no llegan a ningún lado? El servicio es algo importante porque es parte del proceso. No solo es caminar en las aguas, primer paso, tobillo, sino también es a las rodillas. Amén. Pero no se queda aquí. Algunos están en este servicio, algunos han llegado aquí. Pero ¿qué más dice el versículo? La segunda parte del versículo 4. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Cuáles son tus lomos? Tu espalda. Esos son tus cargas. Los lomos te hablan de llevar la carga. Jesús nos dijo, mi carga es ligera y fácil de llevar. Bueno, todos también tenemos que llevar la carga de Jesús, la que Él nos dio, que es ligera y fácil de llevar. Otros se han metido cargas ajenas y están sufriendo por otros. Es que le ha pasado, es que le ha dicho. ¿Y qué te metes? Chismoso. Pero es que está sufriendo, es que yo soy su amigo, es que es mi familiar. ¿Es tu carga? No, entonces muchos de nuestros problemas, seamos sinceros, son cargas ajenas que no te corresponden, que es la carga de otro y tú la estás llevando. ¿Cuántos hijos se creen los papás de la casa? ¿Cuántos trabajadores se creen los dueños de la empresa? Se llevan cargas. Es que no está funcionando la empresa. Tranquilo, entrega tus cargas al Señor y tú llevas las cargas de Él. Los lomos, ¿qué te está hablando? Del liderazgo. Un verdadero líder lleva las cargas de sus discípulos. Jesús llevó nuestras cargas. Un verdadero líder lleva las cargas de los demás. ¿Tú qué cargas estás llevando? Ahora, la carga que Dios te da, sí son las de tus discípulos. Sí son de la gente que está en liderazgo. Por eso debería ser una carga ligera y fácil de llevar. Pero tú te estás llevando carga de otros que no son tus discípulos, que no son la gente que por ahí Dios te pidió que cargues. ¿Por qué te hablo de esto? Porque queremos llegar al río, a la sanidad, a la prosperidad, a la justicia, y no estás cargando las cargas de los demás. Por ejemplo, una carga que Dios nos da es la carga de tu nación. ¿Cuántos están cargando a Bolivia? Seas o no seas boliviano, si estás aquí y vives aquí, tienes la carga de esta nación. En base a eso, ¿cuánto tiempo oras por Bolivia? ¿Cuánto tiempo te desgastas por interceder por Bolivia? ¿Qué estás haciendo para que Bolivia cambie? Eso es llevar la carga. Entonces, si no estás pudiendo llevar la carga de un discípulo, no, es que yo no estoy en el liderazgo, es que yo no soy líder, yo no tengo discípulos. Pero Jesús dijo, id a hacer discípulos a las naciones. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Dios o tú? Entonces, tienes que ser discípulos. Para eso primero tú tienes que ser discípulo. ¿Me dejo entender? Llevas la carga de tu familia. Sí, el papá tiene que llevar la carga como cabeza de hogar de la madre y de los hijos. La esposa como ayuda idónea lleva la carga del papá y de los hijos. ¿Me dejo entender? Los hijos llevan la carga familiar como familia. Entonces todos tenemos un nivel de carga que tenemos que llevar en la familia. ¿Cómo estás tú? ¿Eres indiferente a tu casa o estás llevando la carga de tu casa? Esto es importante porque lastimosamente hay gente en esta época que es muy indiferente a lo que está pasando en su casa. Es muy indiferente a la situación familiar. La familia está en crisis, el abuelo está enfermo y ellos, se van. No me molesten, estoy ocupado. No es llevar la carga a eso. Entonces, ¿cómo quieres que las aguas lleguen al lomo si tú no estás llevando las cargas? Y lo chistoso es que te llevas cargas de otros y no las tuyas y te pesan. Porque las cargas que son tuyas, que son del Señor, son ligeras y fáciles de pasar. Estamos. Y el cuarto punto, versículo 5.
Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. O sea, esto es nadando. Aquí ya no es un riecito que está aquí, que está aquícito, que está aquí, que yo puedo caminar, yo todavía controlo. No, y es un río que yo no puedo controlar, tengo que nadar, tengo que sumergirme en él. Esto es dar tu vida por completo por una causa. Tú quieres llegar a ver la sanidad, la restauración. ¿Qué necesitas? Pasar estos 4 puntos. Pasar este proceso. No te quedes con uno porque fue bonito, hasta aquí nomás, no voy a meterme más. No vas a llegar a los árboles de justicia, no vas a llegar a los árboles de prosperidad, ni a tener esos peces que te prosperan y te sanan, hasta que te sumerjas por completo. ¿Me dejo entender? Y esto, sumergirse por completo, no significa trabajo para la iglesia 24/7, págueme sueldo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hagas la voluntad de Dios todo el tiempo, en todo lugar. Ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí en tus estudios, ahí con tu familia, aquí en la iglesia. Hagas la voluntad de Dios y le sirvas por completo. Y si Dios te dice, ve ahora por tu jefe, y aunque te dé vergüenza y no te dé gana, obedece, algo va a pasar. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero tú tienes que cumplir. Tú tienes que obedecer. ¿Me dejo entender? Tienes que sumergirte. Ahora, muchos del liderazgo y aún pastores no se han sumergido. Y eso habla en todas las iglesias a nivel mundial. Muchos están con las aguas en los lomos, están llevando la carga, pero no se quieren sumergir. Algunos pastores, líderes ya se han sumergido, ya están haciendo más allá. Pero no solo estos pastores y líderes. Sumérgete en lo que Dios te ha llamado a ti. La palabra nos habla de que tenemos un llamado. Y hemos reducido el llamado a evangelizar solamente. Evangelizar no es un llamado. Evangelizar es parte de un principio espiritual de lo que tú eres. Porque de gracia has recibido la salvación. Habla de Cristo con la gracia. Lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. O sea, predicar el evangelio, orar, adorar, interceder, no es propósito, es tu esencia. Somos adoradores. Dile al de al lado, eres adorador. Dile al del otro lado, eres intercesor. No es un llamado. Cuando me dicen, no, yo no tengo el llamado de la intercesión. No es un llamado, es lo que eres. No, yo no tengo llamado para estar en la alabanza. Bueno, los que están aquí son los salmistas, porque ellos dirigen la adoración. Pero todos somos adoradores. El salmista ya es adorador, el salmista es guerrero y el salmista es músico. Quizás tú no seas músico. ¿Me dejo entender? Músico es un llamado, salmista es un llamado, pero adorador es lo que somos. Entonces no me digas, no, yo no soy adorador, yo no soy intercesor. Todos hemos sido llamados a interceder. Es parte de la esencia de ser hijo de Dios. Y si tú no estás intercediendo, no estás siendo hijo de Dios. Ahora, no siempre intercederás en las reuniones de intercesión de la iglesia, pero tienes que interceder en tu casa. ¿Cómo son tus oraciones? Quejidos, lamentos, ayes, como dice Pablo. David hablaba de los ayes. Ay de mi casa, ay de mis finanzas, ay de mi salud. Eso son quejas. ¿Cómo son tus oraciones? Ay, Señor, me ha pasado. Ay, mi marido que me has dado. Ay, la esposa que me has dado. Mucha. A veces pregunto, ¿y Dios a quién le dirá? Ay, los hijos que me has dado. No, Él te creó, pero no te creó quejón. Tú adquiriste esa mala costumbre en algún lugar. Él no te creó enfermo, tú te la creíste al diablo. Él no te creó fracasado. Es más, dio a su Hijo unigénito para que tú seas más que vencedor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Te vas a sumergir a las aguas? ¿O te vas a quedar con los lomos, la rodilla y el piecito? Pero pastor, ya me estoy mojando, mis pies están limpios. Oh, qué lindo el caminar del hermano, pero no sirve para nada. ¿Y tus frutos? ¿Qué es la Biblia? Por tus frutos os conoceré. El que camina no da frutos, solo camina. El que está en las rodillas, ya hay algo de fruto, hay un servicio, pero no es el fruto que Dios te ha llamado a hacer. El que está cargando, amén, tiene una carga, el fruto será mejor, pero es limitado ese fruto. ¿Qué Dios quiere?
que llevemos fruto, y dice la palabra, mucho fruto. No poco fruto. ¿Quieres mucho fruto? Sumérgete. ¿Cuál es el gran problema? Tú dirás, ese es el proceso. No. El tobillo, la rodilla, el lomo y sumergirte es lo que deberías hacer. ¿Cuál es en realidad el proceso? ¿Qué había entre los versos? ¿Me los puedes poner el verso? ¿Qué decía cada rato? Verso 4. Midió otros 1000. Luego volvió a medir. Midió otra vez otros 1000. ¿Qué hizo? Medir. ¿Cuál es el proceso? Medirte. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Por qué? ¿Qué es medir? Según diccionario, medir es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación de una unidad establecida anteriormente. Cada vez que uno mide, tiene que medir comparándolo con algo. Amén. Y eso no nos gusta, que nos comparen. Papás que tienen más de un hijo, ¿miden o no miden a sus hijos? Sé como tu hermano, sé como tu hermana, es mejor. Pucha. Y al que le dicen es una rabia. Y en vez de que amor a mi hermano no es de mi competencia, lo vamos a eliminar por aquí. Nos miden. Y también al solo, ay, tu compañerito del colegio se porta mejor. Pucha. ¿Por qué no tienes la mejor nota? ¿Quién tiene la mejor? ¿Ves? Él estudia, tú no. Todo el rato en el trabajo, ¿nos comparan o no? ¿Quién dio mejor fruto en el trabajo? A él le ponemos, vas a McDonald's, a Burger King, empleado del mes. ¿Y los otros? O sea, la idea es crear que tú te animes y que vayas más allá, pero también crear rencor en cierto modo. ¿Pero qué quiere el Señor? Medirte. ¿Pero comparándote a quién? A Cristo. Nuestra medida es Cristo, no es cualquier persona, no es un pastor, no es líder. Y ese es el gran error. La gente, muchas iglesias han hecho discípulos del mismo pastor. Yo no he venido a que seas discípulo de Manuel. Tú no has venido aquí a que seas discípulo de Cristian ni de Mauricio. Tú eres discípulo de Cristo. Tu medida es Cristo, no Mauricio Cristian, no la pastora Gina, no los líderes de esta casa. Los amo, los bendigo, los respeto, pero esa medida es pequeña comparada a Cristo. Amén. Tu medida es Cristo. Y tú tienes que llegar a estar como Cristo. No nos gusta que nos midan, pero tenemos que ser medidos. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 15. Efesios 4, versos 13 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué tenemos que llegar a ser? A la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu medida? Cristo. ¿Sabes? En la Biblia, la justicia de Dios no se mide como la justicia humana. ¿Cómo mide la justicia humana? La balanza, ¿no ve? La mujer ciega con la balanza. Esa es la justicia de hombre. ¿Qué dice la Biblia? La justicia de hombre es paño de inmundicia para Dios. Porque es una justicia ciega, es una balanza. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la justicia de Dios? La plomada de albañil. Ayer me fui a comprar mi plomada para hacer mis actos proféticos. Esta es la justicia de Dios. ¿Cómo va a ser esta la justicia de Dios? Sí. A ver, párate al lado de la plomada de Dios y veamos cuán recto eres. Te comparo, así es Cristo, de recto, pesado. ¿Y los hermanos cómo son? Ahí llegó el hermanito. Es que yo oro a mi modo, es que yo hago a mi modo lo que yo quiera. Es que yo no creo en eso, pastor. O sea, a mí no me importa lo que creas. Aquí ¿qué me importa? Que obedezcas la palabra. Tu creer te las agarras con Dios, porque yo no te puedo convencer, no soy el Espíritu Santo. Pero sí que puedo hacer que obedezcas lo que dice aquí. Y si aquí dice adora, adoras, hermano. Aquí dice diezmas, diezmas. Aquí dice cantas, cantas. Aquí dice te arrodillas, te arrodillas. Aquí dice ayunas, ayunas. ¿Me dejo entender? Ahí nos vamos a agarrar de decirte, ¿por qué no ayunas, hermano?
Si es un llamado, no, ni siquiera llamado, es la esencia de un hijo de Dios. ¿Por qué no oras, hermano? Si es la esencia de un hijo de Dios. Ahí está la medida. Cristo ayunó varias veces. Cristo oró. Cristo diezmó. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No te he venido a hablar del diezmo, te estoy midiendo. He venido a medirte. No si mides un 80, unos 70, no esa medida. Compararte con Cristo. Dice, y vino un ángel y midió 1000 codos. Y las aguas empezaron a salir, ¿dónde? A los tobillos. El día que tú te has dejado medir con Cristo, cuando has dicho, Señor, tú eres mi Salvador. Yo reconozco que tú has muerto y resucitado por mí. Ese día ya te midieron la primera. No fue una tremenda medida, ya no eres Cristo, todavía no. Pero vino la primera medida. ¿Y qué provocó esa medida? Las aguas. Y las aguas llegaron a tus pies y se limpió tu caminar. Ya no estás en camino de muerte, tienes vida eterna. Ya no estás en camino de pecadores. Y aunque sigas pecando, las aguas te limpian. Ya no estás en camino de enfermedad, porque por sus llagas fuimos curados. Entonces, ¿por qué sigues enfermo? Te mediremos de nuevo. Algo no está bien. Estás enfermo, pero dice, por sus llagas estás curado. A ver, te mediremos. Y vino la segunda medida y las aguas subieron hasta la rodilla. Y se midió otra vez. Ya no era la medida primera chiquitita, la medida creció. Y ahora en esta medida, ¿qué te pide el Señor? Servicio. ¿Te acuerdas? Segunda medida. Entonces, ¿cómo piensas pagar el precio espiritual para pasar esta medida de servicio y las aguas lleguen a tus rodillas? Ese es el tema. ¿Quieres que las aguas empiecen a crecer? Tienes que ser medido. La segunda medida ya no es la oración de fe, de salvación. La segunda medida ya es por servicio. La segunda medida es que empieces a servir en tu casa. Es que empieces a servir en tu trabajo. Es que empieces a servir en la casa de Dios. Cualquier área de servicio. Para que empieces a crecer. Te pongo un ejemplo. Una hermana nos agarraba y nos decía, en mi trabajo no me quieren, me están tratando mal, me han cambiado, ahora estoy de supervisora y me tratan mal, no sé qué hacer. Hemos orado y hemos dicho, vas a servir en tu oficina y vas a ir un día y vas a llevarle salteñas a todos. Y Dios nos dijo que lleve salteñas. Y ella llegó con sus salteñas a la oficina y todos, ¿tu cumpleaños es? No. Entonces, ¿para qué ha traído? ¿El cumpleaños de quién es? De nadie. He traído porque quería invitarles. Porque ustedes son mis trabajos, son mis trabajadores, yo soy la nueva jefa y quiero compartir con ustedes. Y les invitó a la salteña, comieron refresco aquí. El corazón de todos cambió. ¿Qué hizo? Les sirvió, salteña, sí, pero les sirvió. Cuando te hablo de servicio, te hablo de varias cosas. No te estoy hablando ahora que tú vayas y trabajes para ellos. Te estoy hablando que Dios te dé la estrategia de cómo llegar a sus corazones. En el caso de esa oficina era por el estómago. Bueno, pues les llevemos salteñitas. Por ahí en tu caso es de otra manera. Por ahí en tu caso es dando consejería. Por ahí en tu caso es, ves que están enfermos y empiezas a orar por ellos. Por ahí en tu caso es que les des una palabra profética y listo. ¿Cuál va a ser el servicio que vas a hacer? Por ahí en tu caso es simplemente darle el abrazo a ese jefe, a ese trabajador, al secretario, al portero. Simplemente un abrazo que lo necesita. ¿Qué estás haciendo al hacer eso? Te estás dejando medir. ¿Qué haría Jesús para servirte? Todo. Pero tú no estás dispuesto a hacer todo para servir. Entonces tu medida es chueca. Entonces si yo pongo la medida de servicio a tu lado, ¿cómo estás? ¿Parado recto? Pues sí. Llegó el hermanito jorobado de Notre Dame al lado de la justicia. ¿Quién está bien, el hermanito jorobado o la justicia? Entonces, ¿quién tiene que enrectarse? ¿Me dejo entender? Pasó otros 1000, midió otros 1000 codos. ¿Y dónde llegó el agua ahora? A los lomos. La justicia creció. Ya está más larga. Ya llega a tus lomos.
¿Estás llevando la carga de tu casa? Ay, no sé en qué andará mi papá, en qué andará mi mamá, qué sus cosas. Si algunos hacen cosas raras, hacen tonteras. Algunos sabemos que el papá, la mamá está llevando cargas que no duelen, que el hijo no debería llevar esa carga, pero por lo menos intercedes por él. Por lo menos oras para llevar su carga. Tienes que aprender a preguntarle al Señor, ¿qué carga tengo que llevar? ¿Qué tal que por ahí ni tienes que llevar la carga de la familia? Dios tiene que llevarla. A mí me ha pasado que con mi papá, para que en verdad él venga a Cristo, no era ayer que le iba a llevar a Cristo, le predicó, le evangelizó todo y nada. Hasta que mi hermana le invita a un encuentro. En la anterior iglesia que estábamos, va al recibimiento del encuentro, mi papá va y ahí recibió al Señor. Yo años peleando porque él reciba, porque le haga, me he peleado, me he gritado, lo he abrazado, lo he besado, casi nos pegamos, todo hemos hecho y no se convierte. Mi hermana, 5 minutos ya está en el Señor. A los años, ella lo ha bautizado a mi papá. Yo miraba de lejos, yo quería bautizarlo un rato, aguas. Ya papá, ya has resucitado, ahora sí te saco de las aguas. Pero ella con su esposo lo han bautizado. Entonces a veces mi papá no era mi carga. Y yo terco, me llevé una carga ajena, perdí tiempo. Mi carga era mi hermana, la traje al Señor 5 minutos, lo trae mi papá. ¿Por qué yo tardé tanto? Porque no le pregunté a Dios. ¿Entiendes ahora cuando digo lomo? Llevar las cargas. Por ahí tú estás jalando gente, predicando. Y no es. Tú no eres el que tiene que llevarlo. No es tu carga. Por eso tenemos la justicia. Por eso yo me acerco a esta plomada para ver, mi carga es tal, esto es lo recto, porque la carga que llego me hace chueco. ¿Estoy alineado, hermano? Ay, pastor, mi familia. Ay, pastor, estoy predicando a mi chica, pero no quiere venir al Señor. Con esta parte me da ganas de darle a esos hermanitos. Vamos a medir la justicia en tu cabeza primero. ¿O no? ¿O no? No te metas en yugo desigual. ¿Qué haces con alguien que sigue agarrando la balanza con la ciega? Cuando tú deberías agarrar la plomada. No te metas en yugo desigual. A eso se refiere, justicia. No te metas con alguien que sigue con la ciega y la balanza. Busca a los que están con la plomada, porque ellos van a ser los rectos. Y compáralos con la plomada. Esa es la medida. Porque hay gente que está con la plomada pero sí de chueco. No me vale esa gente. Gente que busque ser recta delante de Dios. Gente que busque ser igual delante de Dios. Que esté alineado en rectitud a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios que golpee tu vida. Entonces, ¿estás llevando la carga que deberías llevar? ¿Estás llevando en los hombros a quien deberías llevar? ¿Eso es justo? ¿O estás llevando a quien no deberías llevar? ¿Quién te va a decir? Dios, ponte a orar y dile, Señor, ¿quién tengo que cargar y a quién no? Para que ya no lo cargue, ya no sea una molestia, ya no sea una distracción, no pierda mi tiempo porque podría hacer otras cosas. Cuando he entendido esto y venía alguna persona nueva a nuestra vida, un familiar o alguien que empezábamos a orar, ¿qué le preguntaba? Señor, ¿yo debo orar con él? ¿Se me es permitido ser yo el que le lleva a Cristo o quién es? ¿Yo debo cargar con este primo, esta prima, este familiar, este hermanito? No, yo debo, ¿o a quién le tengo que dar la carga? Porque yo no quiero cargar algo que no me ha llamado el Señor, porque esa carga me va a hacer chueco, esa carga me va a torcer. ¿Sabes qué significa la palabra iniquidad? Lo torcido. ¿Lo torcido a qué? Comparado a la justicia. La iniquidad te tuerce para que no seas justo. Eso es lo grave. Entonces pregunta al Señor, ¿la carga que estás llevando? Por ahí hasta Dios te va a decir, ese trabajo es una carga que yo no te he dado. Ay, pero ¿dónde voy a renunciar? ¿Y cómo pues años estoy aquí? ¿Y dónde voy a trabajar? Tiempo de cambios. Por ahí en verdad tu gran problema no eres tú, no es tu jefe, es que no es la carga que Dios te ha dado. No quiero que después de aquí haya una ola de renuncias. Pastor, he renunciado a mi trabajo y ahora que Dios diga. No, pregunta bien al Señor, que sea bajo la justicia de Dios. El pastor Manuel ha dicho que mi trabajo es una carga. Renuncio, jefe. El Señor, ese jefe ni sabe quién es el pastor Manuel. Pregúntale a Dios, ¿qué tal si esa oficina sí es tu carga? ¿Y qué va a pasar? Dios te va a llevar a gerencia. Cuando es tu carga, Él te lleva a lo alto.
Él hace la obra. Yo tengo un kiosquito. Ah, qué bien. Si es de Dios, está alineada a la justicia. Ah, ya tenemos supermercados. Los nuevos supermercados de la hermanita. Empezó como kiosco y terminará con una línea de supermercados en todo Bolivia. Punto. Visión. Eso es visión. ¿Me dejo entender? Tenemos que tener la visión. Cuando te alineas, todo se alinea. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tú no busques la añadidura, busca la medida de justicia. Amén. ¿Qué dice luego? Y volvió a medir, y esto se volvió un río. Ya ni lomos, ni pies, ni rodillas, nada. Solo se pasaba a nado. Sumérgete. Entonces la justicia ya creció, ya está más grandecita. Ya no llega solo a los piecitos, a las rodillas. No, me tengo que meter. Y me meto con toda la justicia de Dios. Y aquí ya la parte es grave, porque todo lo que hago tiene que ser justo. Entonces, ¿qué andas comprando cosas de contrabando? Que pastor, es más barato ahí en la calle. El joven que ha traído de Argentina, barato me lo da. Pero es ilegal. ¿Qué andas comprando sin factura? Es que menos impuestos, pues yo no doy impuestos. Es que no es el tema que de eso no pagues impuestos. Es el tema que tú seas justo. ¿Qué haces 2 de la mañana cruzándote en rojo? Nadie me ve, pastor. ¿No? La plomada te ve. Y la plomada mira y dice, corrupto. ¿Cuándo corrupto yo, Señor? Te cruzaste rojo a las 2 de la mañana el viernes. Ay, pero corrupto. Tu sumergirte ya es entrar a un nivel de justicia distinto, ¿te das cuenta? Dios nos mandó, por ejemplo, con familia, cada vez que compramos en el súper con factura. Yo no sé si el súper recibe, y perdón si hay alguien que trabaja en el súper o no está viendo a alguien del súper, pero todo lo que recibes, ¿sabes que es legal o te entra de contrabando por venderlo más barato? Entonces, ¿qué hago? Unjo todo y digo, Señor, si algún producto que hemos comprado es ilegal, te pido perdón. Ungimos esto, te lo entregamos, pero yo no quiero hacer injusticia. No por ellos, no porque hay que pagarle al gobierno, porque yo no quiero ser injusto. Yo quiero ser encontrado justo delante tuyo. Y cuando me pongan la medida, yo no soy un chueco. Yo no soy ay, sí, Señor, perdóname. No, yo quiero ser hallado justo delante de Él. Amén. Eso hizo Jesús. Todo puso en justicia. Mira, hasta los detalles judaicos que nosotros no entendemos lo puso. Un tema judío es, mujer viuda tenía que ser agarrado por su hijo mayor. No sabemos qué pasó con José, si se fue, la botó, se divorció, murió. No dice la palabra nada. Pero ¿quién cuidaba a María? Jesús, el hijo mayor. Por eso donde Jesús iba, María estaba ahí. Porque si no, María era repudiada y la familia era maldecida. Jesús pecó. Entonces cuando Jesús está en la cruz, ¿qué tenía que haber hecho Jesús? Delegarlo al siguiente hermano, pero no estaba nadie. ¿Quién era el único varón presente? Juan, el discípulo. ¿Y qué hizo? Miró a Juan, a María: madre, he aquí tu hijo; hijo, he aquí tu madre. Ese es un término judío. El catolicismo agarra eso para decir, ves, María es la madre de todo. No, porque si Jesús no hacía eso, María era repudiada, la botaban de Israel y la familia era maldecida. Jesús tenía un pecado y Jesús no tuvo pecado. La puso bajo la casa de Juan. Históricamente se ha logrado ver que Juan la llevó a María a todo lado, y cuando Juan llegó a la ciudad de Éfeso, donde ahí trabajó muchos años antes de ser arrestado y llevado a la isla de Patmos, ahí murió María, en Éfeso, porque estaba bajo la tutela de Juan, el discípulo. Yo me imagino la pelea familiar después, que aparecieron los hermanos: mamá, vámonos. No, ahora estoy bajo Juan. No, yo soy tu hermano, Santiago. Yo soy tu hermano, yo soy el hermano de Jesús, yo te debía llevar. Pero no estuviste el día donde el hermano mayor tenía que entregar. ¿Te imaginas el conflicto interno que ha debido haber ahí? Pero esto es por justicia. Hasta Jesús midió esos detalles. Jesús tenía que pagar impuestos. Habían 2 tipos de impuestos: el romano, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y el del templo. Los fariseos y los escribas cobraban un impuesto a todos los judíos.
Y fueron donde Jesús y decirle: tú y tus discípulos no han pagado impuestos, Jesús. Y Jesús tenía que hacer justicia humana, justicia de Moisés. Ya hay que pagar impuestos. No era justicia del reino de los cielos, era una justicia de Moisés. Ya bueno, ve, saca un pez y con lo que encuentres en su boca paga, Pedro. Y Pedro va obediente. Yo le hubiera preguntado: ¿un pez? O sea, un pez es plata, Jesús, plata, no money, no un pez. No, porque Pedro ve, saca el pescado y ¡bum!, encuentra el denario. Cajero automático de los peces. Y saca el denario y va y paga los impuestos. Jesús cumplió por ser justo. Te pregunto, ¿tú estás recto? ¿Estás justo en esas cosas? Por eso te decía, tiempo de cambios. No va a ser fácil. No te digo que lo hagas o que si no lo haces estás en pecado. No. Incluso voy a eso. ¿Cuántas cosas que tú harás que no son pecados, pero no son justas? ¿Te has puesto a pensar? Jesús miraría las películas que mira. Hay varias películas que estoy mirando y no te hablo de pornografía. No. Tipo novelas ahí que lloran o esas películas ahí de raras que hay ahí, Harry Potter. Ay, tan bonito Harry Potter. Sí, pero las brujerías son reales. De Star Wars, una película que me tuve que poner a pelear. Yo amo Star Wars, veo todas las películas, pero en el episodio 3 estoy viendo la película, súper emocionado, la primera vez en el cine repleto, full club de fans, todos ahí. Y cuando se van a arrestarlo, los que han visto me van a entender, los otros imagínense algo, ¿ya? Pero cuando están yendo a arrestarlo al Palpatine y se van a ver el Jedi y el negrito, y se queda solito en el templo, el Anakin Skywalker, y empieza un cántico de una mujer. Mi espíritu saltó y me dijo: Jezabel. Y era un cántico, en teoría él estaba pensando, y es ahí donde su corazón se revierte y decide ir a defenderlo al malo y dejar de ser un Jedi. Esa es la escena de la película. Pero en el mundo espiritual, la canción de esa mujer empezó a maldecir todo el cine. El sonido en una serpiente que empezó a dar vueltas sobre nuestras cabezas. Yo decía: Señor, me salgo. Pero y ellos están aquí, algunos amigos míos. No, me puse a guerrear, me puse a interceder. Ahí me di cuenta que no es ver cualquier cosa. Entonces, cada vez que veo esa escena, la adelanto. No veo esa escena, porque me gusta el resto de las escenas, pero la adelanto es. Pero a haber veces que te vas a tener que levantar y decir: lo siento, no continúo esto, porque me maldice, porque me quita justicia. Yo quiero ser recto. No es pecado ver esa película, pero ¿qué estás oyendo? ¿Entiendes el mundo espiritual detrás de lo que ves? ¿Detrás de esa canción? A eso me refiero, ser justos. ¿Tú estás entendiendo el mundo espiritual que hay detrás? ¿Cuántas veces alguna canción te hace recuerdo tu pasado? Un pasado que no has arreglado. Y de repente todo tu pasado viene como un tsunami encima tuyo y te ahogaste. Y te diste cuenta que no solucionaste algo y lo sigues sin solucionar. ¿Es justo o injusto eso? Entonces, ¿cómo quieres que el río crezca, que te midan, si tú no estás solucionando esas cosas? Por eso te decía, el proceso de la parte fea es que te midan, que te comparen con alguien. Esa es la parte fea de esto. Pero tienes que hacerlo para que las aguas salgan y crezcan a la rodilla, para que luego otra vez las aguas crezcan hasta los lomos y luego otra vez las aguas crezcan y te sumerjas y recién ahí entres. Jesús lo hizo. Primer punto. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. Dejó de ser Dios, de estar sentado en el trono, de tener toda la gloria. Se despojó para caminar en las aguas aquí en la tierra. Entonces, si Él lo hizo, porque tú no. Camina sobre las aguas. Segundo,
hasta las rodillas. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? A servir rodillas. Él se sumergió las aguas hasta las rodillas, pagó el precio y sirvió, porque tú no. Y no sirvió en la sinagoga. ¿O ves que haya servido en la sinagoga? ¿Cuántas veces estuvo en la sinagoga? Que diga la palabra, no sabemos aparte de eso. Una. ¿Y qué hizo? ¿Predicó? ¿Sirvió? ¿Hizo? No, ¿qué hizo? Leyó Isaías 61. Nada más. Por hecho más la Biblia no lo cuenta, no sé, pero yo quiero ser bíblico. ¿Dónde sirvió Jesús? En las calles. ¿Dónde sirvió Jesús? Con las viudas, con los enfermos. ¿Dónde sirvió Jesús? En el desierto, cuando da el sermón del monte. ¿Dónde sirvió Jesús? En las aguas, ayudándole a Pedro a pescar. No, ve por el otro lado. Ahí profetizó. En el sermón del monte fue maestro. En las calles fue un sanador milagroso. Servicio. A eso me refiero con servicio. ¿Cuántos en tu oficina estarán enfermos? Te cuento, tú puedes sanarlos. Impondrán manos a los enfermos y se sanarán. Pastor, ¿puede venir a orar por los hermanos? No. ¿En mi oficina vamos a orar? No. Es tu oficina. Tú oras. Te cubro. Oro por ti, Señor, úsalo. Amén. Anda, haz. Listo. ¿Me dejo entender? Es tu llamado. A eso me refiero con servir. Jesús lo hizo. Si tú entendieras esto, imagínate todos los milagros, las señales, las maravillas que harías, todo lo que harías en la calle. Yo soy un poco tímido para hablar en la calle. Cuando da micrófono ya hablo todo, pero me ves en otro lado, estoy sentado, no hablo a nadie, me aíslo. Pero mi pastora, estuvimos en Argentina hace unas semanas atrás y nos llevaron a hacer un acto profético a un viñedo. Ya hemos ido a un viñedo para poder ver el proceso. Llevamos un acto profético en Mendoza, Argentina, declarando que el vino del continente americano era destapado, porque Dios nos mostró que los gobernantes de Argentina habían tapado el vino por una brujería que hizo Cristina Kirchner, y Dios destapó el vino. Y mi pastor, después de la que predica, habla aquí, y de repente nomás estamos terminando el museo del vino, el museo también fuimos a donde hacen aceite, donde todo el proceso, y hemos ido a hacer un acto profético para el aceite de Argentina, el aceite de avivamiento. Y de repente estamos al final de esos lugares, te hacen comprar, ¿no? Las muestras, vinos de todos los sabores, aceite, y tienes que comprar. Y estamos en la filita ahí para comprar, porque era parte, no te cobran entrada, pero sí tienes que comprar un producto. Y de repente estamos en la filita ahí, los intercesores, los hermanos, y le veo a mi pastora saltándose, entrando al cajero. Yo, ¿qué va a hacer ahora ella? La miro, la cajera, un mar de lágrimas, y ella reprendiendo, llorando, y desato y bendigo. Sale el gerente, pues entra una mujer a caja, sale el gerente, ¿qué ha pasado? Venga usted, maíz, a bendecir, Manuel, ora por el gerente. Yo, señor, el gerente, pero desde afuera nomás. Servicio en las calles. Cuando viajamos en el avión, ¿qué está ahí? No duerme, yo quiero dormir en los aviones, descansa. No. Empieza a charlar. Ya, ora tú por esto. Tú orale. ¿Y usted, hermano, qué hace? Cuando estamos con ustedes, ¿se acuerdan? El de Cochabamba. De repente nos dice, el avión está mal, necesitamos que 10 pasajeros cedan su asiento, si no, no va a poder volar. Y mi pastora, amén, hermanos, voy a orar por el que dé su asiento, voy a profetizar en su vida. Eran inconversos. Y 10 levantaron la mano. Venga, más a todos. Servicio. Por ahí tú tienes ese carácter y eres más evangelista. Amén, pues gloria a Dios. Profetiza y haz. ¿Ahora entiendes a qué me refiero a servicio? Aquí en la iglesia, no, pues todos ya son cristianos, todos ya se les ha orado. ¿Para qué? Vamos nosotros afuera a orar. ¿O alguien aquí no se te ha orado? Pues no, Mauricio Cristian, dejaron la oreja que no hayan orado por vos. ¿No ve? Ya deben haber orado por ti. ¿Quién necesita oración? No tú.
Tú ya sabes orar allá afuera. Mauricio me comentaba proyectos de salir a evangelismo a las calles. Los desayunadores. Había 2 testimonios de sanidad, si no has oído bien el video. ¿Le dejo entender? Que las aguas lleguen a tus lomos. ¿A Jesús llegó a sus lomos? Sí. Isaías capítulo 53, verso 4. ¿Qué se decía de él? Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Que dice, llevó nuestras enfermedades. ¿Y qué rato le has quitado pues a Jesús si él ya le llevó? ¿Te das cuenta? Él dice, él llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde? En la cruz. Ya pasó eso. No va a pasar. En Isaías era una promesa que él va a llevar. ¿Es promesa o es realidad? ¿Ya se cumplió ese versículo? Jesús ya murió en la cruz, ya resucitó, ya llevó tu enfermedad. Entonces cuando a veces yo me enfermo digo, oye, ¿qué onda? O sea, ya yo lo veo el Señor, cuerpo, ¿por qué te la quitas? O sea, Él ya lo puso en la cruz, se la llevó, ¿y por qué yo tengo que volverme a bajar? Devuélvela a la cruz. Cada vez que veas a un enfermo, dile, oye, enfermedad, te hago recuerdo. Cristo te clavó en la cruz. Y la persona por la que ahora cree en Cristo, así que enfermedad, te digo, sal de ahí y vuelve a la cruz, porque no es tu lugar, porque Cristo ya te llevó. ¿Me dejo entender? Eso es tener agua en los lomos. Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Jesús cargó tus pecados cuando Él estaba en la cruz. ¿Sabes qué hace el pecado? Obliga a Dios a alejarse de ti. No es algo que Él quiera. Por eso es la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando tú pecas, lo estás empujando a Dios de tu vida. Aléjate. Jesús tomó el pecado de todos nosotros. El día que estaba en la cruz, todo el pecado de la humanidad, desde el año donde fue crucificado hasta que Él vuelva, estaban en Él. Ahora entiendes por qué dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo dijo porque el Señor dijo, no, me voy. No, porque tomó el pecado, y el pecado obligó que Dios retroceda, porque Jesús tenía el pecado de toda la humanidad. Yo me imagino el dolor del padre que quiere estar con su hijo en este momento, pero no puedo porque está llevando el pecado de la humanidad y me tengo que alejar. Y Jesús obviamente le reclama, papá, ¿por qué te has alejado? Yo creo que Dios lloraba y decía, porque estás con el pecado de toda la humanidad, pero yo te glorificaré en tu resurrección. Y Él bajó al infierno y venció la muerte. Y le dijo al imperio de la muerte ha sido derrotado, porque yo no tengo pecado, mas el pecado que jalo es de toda la humanidad, por lo cual muerte llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ahora entiendes ese verso? Tú tienes dones gracias a que Él murió y resucitó. Tienes el don de sanidad. Nadie me la creyó. Bueno, la gente de internet tiene el don de sanidad, porque aquí nadie la tiene. Tienes el don de sanidad. Tienes palabra de sabiduría. Tienes palabra de ciencia. Tienes interpretación de lenguas. Tienes el don de idiomas, porque el original no es lengua. Las lenguas angelicales son el idioma de tu espíritu. El don de lenguas es hablar idiomas. En el inglés, Señor, por favor. Lo tenemos. Hecho está. Pero tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Vuelvo a lo que no nos gusta. La medida. Salmo capítulo 66, 10. Salmo 62, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata. Tú eres la plata y Dios te está afinando. Entonces cada vez que el Señor viene y te dice, ven hijito, te voy a medir, ¿qué está haciendo? Te está afinando para que seas la mejor plata.
de la tierra, para que seas como Cristo, medido y aprobado. Ahora eso cuesta. ¿Cómo se afina la plata? ¿Cómo hago que la plata, el mineral plata, sea más fino? A fuego. El fuego en alta potencia va a quemar lo que no es plata y va a perfeccionar la plata. Y no nos gusta el fuego. La prueba. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versos 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está diciendo Dios en pocas palabras? Ya, me dime, Señor, ¿cómo estoy? Examina mi corazón. ¿Está en la plomada? ¿Está recto o estoy chueco? ¿Hay camino de perversidad? Y si lo hay, guíame por las sendas de justicia, por el camino recto. Ahora entiendes cuando la palabra dice: Él enderezará lo torcido. Tú estás así, ay Señor, sabes, Él te va a enderezar. Va a costar. ¿Cómo hago que a alguien se le quite la joroba? El hermanito jorobado. Se le pone una cosita que le levanta los hombros, una cosa dura aquí en el lado donde estás jorobando, unas cositas por los lados que te haga esto. ¿Duele o no duele? Obvio que va a doler. Hasta que se enrecte tu columna, ahí te va a dejar de doler. Pruébame, examina mi corazón. Quiero alinearme a ti y ve si hay algún caminito de perversidad y enderézame. Esa debería ser tu oración todos los días, iglesia. Eso deberías pedirle al Señor todo el tiempo, porque no sabes, cualquier cosa te quita. Conducir en La Paz no es fácil. Yo no quiero conducir. Además, yo conducía y he dejado conducir. Me ha dado ataque de nervios en la Plaza del Estudiante. Estaba conduciendo y dos autos, dos minibús se metieron y se la agarraron conmigo. Y se notaron que yo debía ser, pues, primero es que conducía, estaba histérico. Y se agarraron conmigo. Frené en plena Plaza del Estudiante, imagínate. Y empecé a bocinear a que venga un policía. Y obviamente viene un policía enojadísimo. Avanza, ¿qué le pasa? Le pago, lléveme a mi casa, usted conduce. Le dije, le di las llaves, me puse al lado, yo le pago y vamos hasta la zona sur todavía, que estaba ahí el auto. Desde ya no conduje más. No sirvo para conducir, me desalinea, me vuelve todo menos recto. ¿Para qué me voy a meter en algo que no va? Yo no sé si tú conduces, pues tener la gracia, no sé, ángeles te acompañarán, no sé. Una vez con mi hermana, se arruinó el auto, no ve, y se metió un hueco y no encendía el auto, tuvimos que ir en arranque. Toda la bajada de las zonas, hablando en lengua, así, creo que ha sido la guerra más grande de mi vida. Bajar domingo a las 11 de la noche, no había ni un auto, pero bajar a la zona sur. La curva, no, la curva, Señor Espíritu Santo, ángel. A mí me desalineó totalmente. Ahora, ¿a ti cuánto te desalinea conducir? Y luego llegas a tu casa enojado. ¿Quién tiene la culpa? ¿La familia? ¿El trabajo? Entonces, si sabes que te hace mal, ¿por qué conduces? ¿No te has puesto a pensar que por ahí llegas a casa y empiezan los problemas? O llegas al trabajo y empiezan los problemas. No es ni el trabajo ni eres tú al conducir. Quizás un ratito no conduzcas y por ahí llegas de buen humor. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué luego te vuelves injusto y tratas mal a todos? Es que estaba cansado del trabajo. No conducimos bien en Bolivia, seamos sinceros. O tienes que tener la super paciencia, la unción del cielo para que en verdad nada te desalinee, o mejor no conduzcas. Te hablo cosas sencillas, no te estoy hablando, que vino un juicio contra ti. No, eso ya es un ataque del diablo, es otra cosa. Te hablo del diario vivir, cosas que nos desalinean, cosas que aún Dios nos manda para probarnos. Examina mi corazón. Oye, ¿ves que eres muy renegón? No soy renegón, Señor. ¿Qué le has dicho al minibusero de al lado? No serás renegón con tu familia, en tu trabajo, pero ¿qué le has dicho al minibusero? A ver, ¿cuántos ajos y cebollas han salido ahí? Cara de miércoles Cuando conduces, los ángeles andan con di, para que nadie te escuche. Yo he visto a pastores desalineadísimos, pastor.
ya no me lleve a mi casa más, por favor. Pero no has visto cómo se ha metido. Sí, pero no también cómo tú te has metido. O sea, tampoco sé él. O sea, mira, tonteras así, ¿cómo nos desalinea? ¿Qué te desalinea? Averigua, examina mi corazón. ¿Qué te tuerce? Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y enderézame, Señor. Una época íbamos al mercado y mi mamá desalineada, enojada. ¿Por qué? Porque abusaban. Y era la época que estaba como que el liberalismo de los indígenas. Y mi mamá es pues medio blanca, es blancona, medio rubia. La miraban, no atiendo a blancones. Pero yo quiero comprar papa. No, 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 vaya otro. Yo solo atiendo a gente de campo. O sea, ¿te desalina o no te desalines? Pues ir al mercado ya era un conflicto. Tuvimos que cambiar de mercado para que no nos desalineemos, porque tenemos, ¿y qué te pasa? Y racista, y allá era pelea, pues, no queremos eso, queremos rectitud. Entonces, si tienes que alejarte de ciertas personas, tienes que alejarte de ciertas cosas, tienes que dejar de mirar ciertas cosas, porque seas recto, hermano, hazlo. No es pecado quizás lo que haces, pero no te vuelve justo, no te pone recto. ¿Me dejo entender? Samuel capítulo 24, segunda Samuel capítulo 24, verso 24. Ya vamos a terminar. Lo que haces para el Señor, ¿te cuesta o no te cuesta? Y no hablo de plata. David quería hacer un altar al Señor y lo tenía que hacer en un lugar que el Señor había dicho. Y va al lugar y le dice al dueño del lugar: véndeme esta era. La era es un lugar para hacer pisar el trigo y molerlo. ¿Para qué lo quiere? Le dice: mi rey, ¿para qué lo quiere? Voy a hacer un altar al Señor. Si es para el Señor, te lo doy gratis. ¿Y qué le dice David? Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Me tiene que costar lo que le voy a dar a mi padre. En este caso habla de comprar, habla de plata. Pero lo que tú haces al Señor, ¿hay sacrificio o no hay sacrificio? ¿Tu ayuno es un sacrificio o una huelga de hambre? ¿Cuál es la diferencia? Ay, voy a aprovechar que estoy en ayuno, voy a hacer trámites. No, el rato que comías es para que te encierres a orar. Voy a hacer medio ayuno, pastor. No veo ningún medio ayuno en la Biblia, pero bueno, ya inténtalo. Por esas con pastillas ya se te entiende. No te digo que está mal, pero haz algo que te cueste. Voy a orar de madrugada a las 8, pastor. Oh, madrugada. ¿A qué hora es la madrugada? A la hora que sale el sol por el firmamento. Claro, que todo el mundo le gusta en cierta época del año que sale a las 7:30. ¡Ay, sal! No. Sal. ¿Por qué? La madrugada. No se ora pues a un horario cualquiera. La oración de madrugada es cuando sale el sol, porque en el mundo espiritual se abren portales. Y si hay un hijo de Dios declarando palabra, el portal es para vida. Ahora entiendes por qué salen en la madrugada en los yatiris, en los lugares altos, en las apachetas, el sol, la puerta del sol, a recibir, pues están abriendo portales para sus dioses. Maldicen. Cuando salga el sol, tú tienes que estar ahí diciendo: Señor, no estás en tu cama 5 de la mañana, reabrigado, despierto, pero Señor, bendigo este día de madrugada. Gloria a ti porque puedo adorarte. Lo perdimos, hermano. No, ve un lugar donde veas el sol salir. Una ventana, la cocina, donde esté. Veo el sol salir, Padre, ahora hablo. Y este portal del cielo declaro sanidad en mi casa. Y este portal me trae las bendiciones a mi vida. Se abren las finanzas para mi casa y yo recibo, porque este portal es para vida y no para muerte. Eso es orar de madrugada. Trae sacrificio. No, pastor, por mi casa no sale el sol. Bueno, ve a la plaza. Ve a la calle más cercana donde veas el sol salir. Sacrificios. Cuando diezmas, ¿qué billete das? No te digo el monto, no me interesa eso. Eso entre tú y Dios.
Pero ¿qué billete? Porque esto no es para Mauricio, es para el Señor. Ya el Señor juzgará cómo administran ellos. ¿Pero le das el mejor billete? ¿O el más gastado, el roto, el que ya ni el Banco Central te lo cambia? Ese das. Y tú feliz, he diezmado. No hablo de montos, hermano. Hablo de darle lo mejor a Él. Hablo de entregarle lo mejor a Él. No ofreceré sacrificio que no me cueste. Sea un costo de tiempo, sea un costo de vida, sea un costo de lágrimas, sea un costo económico. Pero no voy a darle al Señor algo que no me cueste. Amén. ¿Cuántos aquí se van a dejar medir? Ahorita todos tienen las aguas en los pies. Algunos tienen en las rodillas. Unos poquitos en los lomos. ¿Quieres sumergirte? Déjate medir. Ese es el tema. Y midió 1000 codos y las aguas subieron. Mientras no te dejes medir, las aguas no van a subir. Luego no te quedes decir, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me restaura? ¿Por qué Dios no me prospera? Porque solo cuando sea un río y el río se una con el mar, ahí recién los árboles darán fruto. Ahí recién los peces se multiplicarán. Ahí recién las hojas del árbol serán para sanidad. Antes de eso, no hay. Así que seguí orando por tu sanidad, seguí orando por tu prosperidad, pero déjate medir. Para que ahora sea un río tu vida, que se conecte con el mar de Dios y vivas milagros, vivas señales, vivas prosperidad. Te parezca el dinero de la nada, gente venga del otro lado del mundo a decirte te ofrendaré. Tenemos que ir a Argentina, al sur de Argentina, la última ciudad, Ushuaia, en diciembre, con un equipo profético. Nos danzan los costos, Dios Señor, aleluya, gloria a Dios. Y nos piden ayer, confirmen quién va. Tengo que hacer cuentas, habla plata, no habla plata. Sí sé algo en fe. Confirmo, y entre paréntesis, oren por mis finanzas. Solo dije eso en el chat. 5 minutos después, una hermana de Argentina: pastor, ¿cómo le mando la ofrenda para su pasaje? ¿Perdón? ¿Pasaje de qué? Ni siquiera conocía, me acordaba quién era la hermana. Soy la hermana tanto, ¿se acuerda de mí en Argentina? Oró por mí. Ah, hermana, ¿y cómo está? ¿Cómo hago para que usted pueda ir a Ushuaia? Tengo una ofrenda para usted, ¿cómo le mando? A mandarle todos los datos, todo. Digo que Dios dé. Él dijo, Él va a pagar a los que están rectos. ¿Y por qué al que está chueco no le paga el Señor, no le sana? No porque Él no quiera, porque es un principio espiritual. Es como lo del pecado. Tú pecaste y el pecado lo empuja a Dios, no porque Él quiera, Él te ama. Si por Él fuera te abrazaría, no te soltaría. Pero el pecado te empuja a que te alejes de Dios, porque es un principio espiritual. Y a pesar que Dios es Dios, Dios respeta los principios que Él creó. La prosperidad, la sanidad viene de la plomada. Qué lindo sería que aparezca un ángel y te diga: ya pase, hermano, usted párese aquí. Mira, 25 grados a la derecha, ¿no? Enréctese. Siguiente, pase, hermanita, venga usted, a ver. Doble más la rodilla, más rectito. Qué lindo sería eso, ¿no? Porque ahí sabría qué está mal, cómo me enderezo. A ver, dime. Te toca a ti escudriñar tu corazón y decirle: Señor, examíname y dime qué está mal para que yo lo enderece. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, qué lindo sería que al imponer manos nos enrecten, Señor, pero no funciona así. Te pido por cada uno de tus hijas, de tus hijos que están aquí, que sean medidos y que aprueben la medida y que se enderecen cada vez más, que sean medidos y les digan: oye, te faltó un poquito, haz estito más, y que ellos lo cumplan, obedezcan, pero se paren en rectitud delante tuyo, Señor. Padre, te pido que los que están con las aguas en los tobillos, que se midan para que vayan al servicio, no solo congregacional, sino más allá, Señor.
Te pido por los que tienen las aguas en las rodillas, que vayan un poco más allá, sean medidos y lleven las cargas de las que tú nos has mandado. Que quiten cargas ajenas y que pongan tus cargas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que los que están con las aguas en los lomos sean medidos y ahora sea un río precioso, un río que se mueve y ellos se sumerjan y entreguen toda su vida, todo lo que son, sea para servirte a ti. En su trabajo, en su diario vivir, sea tu voluntad, Señor. Que ellos literalmente digan: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, como es en los cielos. Sea aquí. Que se sumerjan, Señor. Que se sumerjan, Señor. Que sus ríos se junten con el mar de tu espíritu. Y ahí las aguas se sanarán. Ahí habrán los árboles de justicia y darán fruto a su tiempo, y sus hojas serán para sanidad. Ahí vendrán la prosperidad, los peces de todo tamaño, para dar, bendecir, prosperar tus finanzas, prosperar tus víveres, prosperar tus relaciones, amistades, familiares, prosperar tus caminos, prosperar tu trabajo. Ahí vendrá revelación y verás los cielos abiertos, ángeles subir y bajar, los verás. Pero hoy yo oro, Señor, pidiéndote que cada uno de tus hijos y de tus hijas se dejen medir, y esta medida haga que las aguas salgan y disfruten de las aguas de tu espíritu, porque tú eres el agua de vida. Que se dejen medir para que las aguas se muevan, Señor, y disfruten las aguas del movimiento, las aguas que están ahí en movimiento, porque tu palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ellos están en las aguas y el Espíritu se mueve sobre ellos, y ellos están en las aguas y las aguas los llevan a nuevos ríos, y ellos están en las aguas y llevan a su familia a nuevos lugares, y ellos tomarán los frutos de estos árboles y en lo natural recibirán bendiciones. Ellos beberán de estas aguas y habrá sanidad. Ellos tomarán las hojas de estos árboles y sanarán enfermos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, porque esto se haga realidad en cada uno de tus hijos. Padre, pruébanos, examina nuestro corazón y dinos si hay camino de perversidad y ayúdanos a enrectarlo. Dinos si hay algo malo, para que pidamos perdón, lo corrijamos y caminemos recto para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que está escuchando, viendo, que está aquí, Señor, que se dejen medir con la plomada de tu espíritu y que caminen recto a hacer tu voluntad, Señor, porque algo grande, nuevo y poderoso viene. Si tú crees que estás con algo chueco, torcido, dile al Señor: perdóname. Hay una voz baja pero audible. Dile al Señor: perdóname. Padre, te pido perdón porque todavía no estoy recto a la medida de la plomada. Te pido perdón porque tengo todavía cosas torcidas que solucionar. Ayúdame, Señor. Y si hay algo que no estoy viendo, que creo que está bien pero está mal, dímelo, Señor, para que yo lo enderece.